Hola a todos nuevamente, bienvenido a una cápsula de trabajo para la guía de química, en el cual vamos a ver la tercera parte de los ejercicios de pH, ¿ya? Que habíamos quedado pendientes. Ya, vamos a ver acá. Aquí, ¿cierto? Que habíamos quedado en el ejercicio número 10, ¿ya? Se escucha bien, ¿cierto? Se escucha bien, ¿cierto? Sí. El ejercicio 10. Ejercicio 10, ya. Dice, calcule el pH de 50 ml de amoníaco, perdón, 0,5 molar y tiene una constante de basicidad. Ya, acá ya no estamos calculando grado de acidez, ¿cierto? Estamos calculando grado de basicidad. Entonces, lo primero que siempre tenemos que anotar, datos, ¿cierto? Ya dicen que hay un volumen de 50 ml. Si eso lo llevamos al litro serían 0,05 litros, ¿cierto? Porque son 50 dividido en 1000, ¿o no? 50 dividido en 1000. 0,05 litros, ¿ya? De amoníaco, ¿sí? Y tiene una concentración. La concentración del NH3, que es lo mismo que escribirla como NH3, ¿cierto? Dice que son 0,5 molar. Ya. Esta concentración para nosotros es la concentración inicial. Esto que está aquí. ¿Ya? Con eso empezamos. Y nos dan una constante de basicidad que es de 1,81 por 10 elevado a menos 5. Bien. Ahora, en este caso, chiquillos, nosotros tenemos que ver qué ocurre en el equilibrio. ¿Cuál es la diferencia que vamos a ver acá? Mira, con lo de los ácidos. Es que vamos a tomar aquí la reacción. Vamos a escribir acá al ladito. Y acá es importante que ustedes entiendan que el grado de basicidad es muy parecido, pero vamos a cambiar algunos términos. Por ejemplo, el del amoníaco, nosotros sabemos que nos dan una concentración de inicio, ¿cierto? Ya, pero esa concentración de inicio, cuando le llamo al equilibrio, como hay solamente un mol teórico en el equilibrio, esto va a quedar como la concentración inicial menos el avance, que X, ¿ya? Y acá va a ser el grado de asociación que va a ser X y X, ¿vale? Eso es lo que tenemos en el equilibrio. Por lo tanto, la constante de basicidad es lo mismo que tener la concentración del diamonio por la concentración del hidroxilo sobre la concentración del amoníaco por la concentración del agua. Pero como el agua se asume que 1, ¿cierto? Entonces esto nos queda la concentración del ion amonio por el OH menos. Y todo esto está dividido en el amoníaco, que es NH3. ¿Ya? Entonces, si seguimos reemplazando aquí, nosotros sabemos que la, cada concentración es X, y esta es concentración inicial menos X. Entonces es lo mismo que tener X por X dividido en la concentración inicial menos X, ¿ya? Entonces eso al final nos queda como X cuadrado partido en la concentración inicial menos X, ¿vale? Pero nosotros también podemos asumir algo, ¿ya? Igual como lo habíamos hecho en la constante así, ¿es cierto? Se asume que cuando la concentración, o sea, que, perdón, que el grado de avance, ¿cierto? Que X es muy pequeño, nosotros podemos decir que la concentración menos X, como el X es tan chiquitito, esto es lo mismo que tener la concentración inicial. Entonces nuestra constante de basicidad
va a quedar como la concentración X, que para nosotros es del ion amonio y del hidroxilo, pero abajo va a ser la concentración inicial solamente. Y entonces vamos a ocupar esta expresión que está acá. ¿Ya? Ya tenemos la concentración inicial, ¿cierto? Tenemos la constante, entonces podemos reemplazar nomás. Entonces, insisto, nos va a quedar la constante de basicidad es igual a la concentración de los iones dividido en la concentración inicial. Ya, entonces la constante de basicidad era 1,81 por 10 a la menos 5, ¿cierto? 1,81 por 10 elevado a menos 5. Ese es igual a la concentración que andamos buscando dividido en la concentración inicial, que son 0,5 molar. Entonces, estos dos pasan a multiplicarse. ¿Ya? Y eso acá nos queda que va a ser 1,81 por 10 elevado a menos 5 molar por 0,5. Esto no está en molar. Por 0,5 molar. Entonces, X va a ser. Ya, primero vamos a multiplicar esto, ¿ya? ¿Se escucha bien, cierto? Sí. La calculadora acá. Tenemos 1,81 por 10 elevado a menos 5, ¿cierto? Por 0,5. Eso nos da 9,05 por 10 a la menos 6. 9,05 por 10 elevado a menos 6. Y aquí calculamos la raíz. Entonces aquí calculamos la raíz de... Este que está acá. Y ahí nos da 0,003. 0,003 molar. Ya. Entonces quiere decir que en pocas palabras, esa X es la concentración del ion hidronio, no miento, del NH4, ¿cierto? Que era igual a la del hidroxilo, que es OH-. Es igual a 0,003 molar. Ahora nos preguntan cuál es el pH. Ajá. Ya. Por otra parte, nosotros sabemos que el pOH es menos logaritmo de la concentración del hidroxilo, ¿cierto? Entonces, el pOH va a ser menos logaritmo de 0,003 molar. Entonces aquí calculamos el pOH. Entonces aquí vamos a sacar menos, ¿cierto? Logaritmo de este que está aquí. Ahí. Es 2,52. Y por último, habíamos dicho que el pH más el pOH me da 14. Entonces el pH va a ser 14 menos el pOH. Entonces el pH de la solución va a ser 14 menos 2,52. ¿Cierto? Y ahí el pH nos va a dar 14 menos 2,52, eso es 11,48. Y ahí está resuelto. ¿Bien? Está resuelto, ¿cierto? Ahí da el 11,48 que está ahí arriba. Ya, veamos otro. Entonces, ya se hace muy parecido al anterior. Ya, pero acá hay una diferencia que nos dan el grado de disociación. Dicen que el ácido cloroacético, ¿cierto? Tiene una concentración de 0,01 molar a 25 grados Celsius. Ya, por lo tanto, nos queda que la concentración inicial, que es del ClCH2COOH, es de 0,01 molar. ¿Sí? También dice que
se encuentra disociado en un 31%. Ya, en un 31%. Ese 31% es lo mismo que tener 0,31, ¿cierto? Y dice que hay que calcular la constante de disociación y el pH. Ujú, ya. Entonces, la constante de disociación acá, que es la constante ACE, corresponde a lo del ion hidronio, ¿cierto? Que está ahí, por el ClCH2COO menos, que es el ion que quedó, el anión, perdón, y por la concentración inicial que son ClCH2COOH. Ya, pero como estamos viendo grados de disociación, nosotros habíamos dicho que, no, aquí lo controlar, que en el inicio del ácido, ¿cierto? Era la concentración inicial 1 menos el grado de disociación, ¿cierto? Acá era la concentración inicial por la disociación y la concentración inicial por la disociación. Entonces, todos esos términos hay que pasarlo acá. Entonces, esto quedaría como CO por alfa, ¿cierto? Al cuadrado, porque se multiplica en sí mismo, ¿cierto? Dividido en la concentración inicial menos 1 menos alfa. Pero uno de estos se elimina con ese. Entonces al final me quedaría la concentración inicial por alfa al cuadrado dividido en 1 menos alfa. ¿Sí? Y asumiendo que si 1 menos alfa, o sea, perdón, que si el alfa es tan pequeño, aquí, que si el alfa es muy pequeño, va a quedar que 1 menos alfa es muy parecido a 1, porque el alfa es muy chiquitito. Entonces eso lo reemplazamos en la constante. Y nos va a quedar que la constante de acidez va a ser igual a la concentración inicial por el alfa cuadrado partido en 1. Y eso es lo mismo que tener la concentración inicial por el alfa cuadrado. Entonces quedamos que la constante de acidez va a ser la concentración inicial por el alfa cuadrado. ¿Ya? Y el alfa lo tenemos, y la concentración inicial también. Entonces aquí lo vamos a reemplazar. Va a ser igual a la concentración inicial son 0,01 molar por el grado de disociación que son 0,31, pero esto está al cuadrado. Entonces son 0,01 por 0,31 y ese está al cuadrado, ¿cierto? Ahí. Son 0,1061. ¿Sí? Entonces esto es 0,1061. Ah, miento, me equivoqué. Puse un más ahí. Y este era un por. Ah, ahora sí, 9,61 por 10 menos 4. Me parecía raro porque decía como tan grande. Ya, es 9,61, ¿cierto? Por 10 elevado a menos 4. Ya, ese es el valor de la constante de acidez. A ver, vamos a revisar algo. Porque acá les dio 1,4, ¿cierto? 1,4 por 10 elevado a menos 3. Hay algo ahí. Ya, déjenme ver. Asumimos que alfa de 1, ¿cierto? Se va el alfa.
Ya. Ya, lo otro es que la constante es muy pequeña. Ese es mi problema. Ah, no, pues lo hice mal. Esto está mal porque... Ya no entiendo. Porque borré un término. Aquí no hay que asumir nada. Esto no se asume. Se hace directamente. Porque me estaría saltando el restarle el 100% al grado de disociación que tiene el ácido cloroacético. Y entonces, esto no tiene nada que ver. Se hace normal como lo estábamos haciendo ya. Y entonces nos queda que la constante de acidez es la concentración inicial por el alfa al cuadrado dividido en 1 menos alfa. ¿Cierto? Tenemos todos los términos. Entonces, la concentración inicial eran 0,01 molar, ¿cierto? Por el alfa cuadrado, que son 0,31 al cuadrado. Y esto está dividido en 1 menos 0,31. Ahí sí, ya vemos. 0,0.01, ¿cierto? Por... Ah, ya, perdón, lo teníamos acá. Era 9,61 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Esto está dividido en 1 menos 0,31. Son 0,69. Ya, entonces, bueno, este valor dividido, ¿cierto? En 0,69. Y eso nos da 0,00139. Ahora sí. Esto es 0,00139. Entonces, la constante de acidez aproximadamente es 0,014. Por eso que aparece 1,4 por 10 a la menos 3 arriba. ¿Ya? Pero son 0,0014. O aproximadamente es 1,4 por 10 elevado a menos 3. Ya, ahí está. Eso era. Claro, por eso que no me daba. Ahí sí. Ya, y ahora que tenemos la constante, podemos calcular el valor del pH. Ya, ¿y cómo se hace el valor del pH? Miren, tenemos que enfocarnos aquí en el ion hidronio. Ya, porque el pH de la solución es menos logaritmo de la concentración del ion hidronio. Entonces, el ion hidronio se calculaba como la concentración inicial por el grado de disociación. Ajá. Entonces aquí el grado, perdón, la concentración inicial eran 0,01 molar. 0,01 molar por los 0,31. Ya, aquí nos dan el grado de... Y aquí vamos a calcular la concentración, ¿cierto? Ahora sí, 0,01 por 0,31. Eso nos da 0,0031. 0,0031 molar. Ahora sí, el pH va a ser menos el logaritmo de 0,0031 molar. ¿Cierto? Aquí menos logaritmo de 0,031, 2,5. Entonces el pH es 2,5. Y ahí está resuelto, ¿cierto? El pH es 2,41, pero 2,5. ¿Ya? Estamos bien. Ya la que viene, chiquillos, la 12. Dice, tenemos la constante de basicidad para el amoníaco, ¿cierto? Es de 1,75 por 10 elevado a tanto.
Ya. Entonces, como siempre digo, datos. Vamos a poner la constante de basicidad, que va a ser 1,75 por 10 elevado a menos 5, ¿cierto? Ya, y nos dicen del amoníaco. Y entonces nosotros sabemos que el amoníaco, cuando está en disolución con agua, este de alguna forma queda como el ion amonio con el ion hidroxilo, ¿cierto? Entonces, para calcular el pH tenemos que calcular el pOH. Y nosotros habíamos planteado que cuando teníamos una base aquí en el equilibrio, ¿cierto? La concentración inicial se quita con el avance, y esto es X, que es el avance, y este es el avance. Entonces al final nos queda que la constante de basicidad va a ser igual a X por X, ¿cierto? Que son los productos divididos en el reactante, que es el amoníaco, y al final nos queda que esto va a ser igual a X cuadrado partido en la concentración inicial menos X. ¿Ya? Ajá. Ya, y ahora sí, aquí podemos asumir. Aquí podemos asumir que la concentración inicial, ¿cierto? Es mayor al avance. O sea, quiere decir que el avance es muy pequeño. Entonces, al ser muy pequeño, me queda que la concentración inicial menos el avance prácticamente solamente es como tener la concentración inicial nomás, porque este es muy chiquitito. Entonces, esta ecuación a nosotros nos queda que la constante de basicidad va a ser igual a x cuadrado, ¿cierto? Sobre la concentración inicial. Ya, y nos falta un dato acá. Miren, dice que la concentración inicial son 0,3 molar. Ahí está lo que nos faltaba. Que es la concentración del amoníaco. Ya, ahora sí, podemos resolverlo. Entonces nos queda la constante de basicidad es la concentración de los iones sobre la concentración inicial. Entonces esto es lo mismo que tener. La constante era 1,75 por 10 elevado a menos 5, ¿cierto? Esto es igual a x cuadrado dividido en la concentración inicial, que eran 0,3 molar. Entonces, x cuadrado va a ser 1,75 por 10 elevado a menos 5 por 0,3 molar. Ya, aquí tenemos que multiplicar eso. 1,75 por 10 y exponente menos 5 por 0,3. Es una 5,25 por 10 a la menos 6. 5,25 por 10 elevado a menos 6. Y a esto le sacamos la raíz. Así que vamos a sacar la raíz de la respuesta. Y eso es 0,00229. 0,00229 1 molar. Ya, con esta concentración nosotros tenemos la concentración del ion hidroxilo. O sea, quiere decir que el hidroxilo, que era igual a la concentración del ion amonio, son iguales a los 0,00229 1 molar. Entonces, nosotros podemos aquí calcular el pOH, porque estamos viendo el hidroxilo. Entonces, el pOH es menos logaritmo de la concentración del OH menos. Entonces, el pOH va a ser menos logaritmo de 0,00229 1 molar. ¿Sí?
Entonces ahora sacamos esto. Menos log, ¿cierto? Menos logaritmo de... Vamos a tratar de sacarlo completo, ¿ya? Ahí. Son 2,64, ¿ya? Son 2,64. Entonces, el pH, ya lo habíamos visto otras veces, que es 14 menos pOH. Entonces, el pH va a ser 14 menos 2,64. Por lo tanto, el pH va a ser 14 menos 2,64 y eso nos da 11,36. Y calculamos el pH de la solución. Bien. Sigamos avanzando, ¿ya? Vamos al número 13. Miren, vamos a hacer hasta el 15 y ustedes a hacer los dos últimos, el 16 y 17, ¿ya? Ya, vamos a ver acá. Tenemos en el 13. Dice que tenemos una solución de... una solución HA, ¿cierto? Entonces podemos decir que si un ácido fuerte, este se podría separar en el protón más el anión, ¿cierto? Ya, lógico. Ahora sí, datos. ¿Qué datos nos dan? Tenemos que la concentración inicial, ¿cierto? Es de 2 por 10 elevado a menos 2 molar. ¿Ya? Esa es la concentración inicial. Dice que tiene un pH de 3,23. Nos piden que hay que calcular la constante de acidez. Ok. Nosotros sabemos que a partir del pH es menos logaritmo de la concentración del protón, ¿cierto? Ahora, el pH lo tengo, que es 3,23. Y eso es menos logaritmo de la concentración del protón. Pero si yo elevo 10 elevado a menos 3,23, me va a dar la concentración del protón. ¿Ya? Entonces la concentración de los protones aquí va a ser, ¿cierto? 10 exponente a menos 3,23. Y eso me da 5,88 por 10 a la menos 4. Ya este es 5,88 por 10 elevado a menos 4 molar. ¿Ya? Pero me dicen que este ácido está en disolución, por lo tanto no puede ser un ácido fuerte. Eso quiere decir que aquí, es que a mí no me plantean que un ácido fuerte, solamente que un ácido. Entonces yo tengo que replantearme esta ecuación, pero es muy parecido a lo que vamos a hacer. Miren, ¿cuál es el cambio? Que el ácido que está en agua, como está, me pide la constante de ionización del ácido, es lo mismo que se forme el ion hidronio, ¿cierto? Más, en este caso, el anión, que quería A menos. Entonces, aquí, ¿qué estamos calculando? No estamos calculando el protón, estamos calculando el ion hidronio, ¿ya? Que en el fondo es muy parecido. Ahí sí, H3O más. Ya, ¿y qué nos importa con esto? Que nosotros habíamos planteado las ecuaciones de que tenemos ácido en agua, que aquí era la concentración inicial menos 1 menos el grado de disociación, ¿cierto? Entonces esto era la concentración inicial por el grado de disociación y acá la concentración inicial por el grado de disociación. ¿Sí? Ahora, sabemos cuál es la concentración del ion hidronio. Y nos piden calcular la constante de disociación. Ok. Entonces, la constante de disociación en este caso va a ser el ion hidronio, ¿cierto? Por el anión sobre el ácido. Ya, esto es lo mismo que tener la concentración inicial por
el grado, ¿cierto? La concentración inicial por el grado de disociación dividido en 1 menos alfa, ¿cierto? Por la concentración inicial. Aquí simplificamos S con S y al final nos va a quedar que la concentración inicial por el grado de disociación al cuadrado sobre 1 menos alfa. ¿Ya? Ahora, aquí nosotros podemos asumir, ¿cierto? Aquí en esta parte se asume que aquí alfa es muy pequeño, alfa pequeño. Entonces, aquí vamos a decir que todo este valor quiere decir que nos va a quedar que 1 menos alfa es muy parecido a tener 1. ¿Ya? Por lo tanto, nos queda que la constante de acidez va a ser la concentración por alfa cuadrado sobre 1. Y eso es lo mismo que tener la concentración inicial por el alfa al cuadrado. Ahora, ¿cómo yo calculo el alfa que a mí me falta? Porque la concentración inicial la tengo. Si nosotros vemos esta parte de aquí, ¿cierto? Aquí el ion hidronio. Nosotros sabemos que la concentración del ion hidronio es igual a la concentración inicial por el alfa, ¿cierto? Entonces, si separo la concentración del ion hidronio sobre la concentración inicial, me va a dar alfa. La concentración del ion hidronio ya la calculamos, que está aquí, que son 5,88 por 10 a la menos 4. Y estos son 5,88 por 10 elevado a menos 4. Y esto está dividido en la concentración inicial que nos dieron, que son 2 por 10 a la menos 2 molar. 2 por 10 elevado a menos 2 molar, ¿cierto? Voy a calcular alfa. Entonces van a ser 5,88 por 10 exponente a la menos 4. Y esto está, ¿cierto? Estamos dividiendo, ¿no? Dividido en 2 por 10 exponente a la menos 2. Eso me da 0,0294. Entonces el grado de disociación es 0,0294. En pocas palabras, eso quiere decir que si lo multiplicamos por 100, eso es cierto, si lo multiplicamos por 100, tiene un grado de disociación del 2,94%. ¿Ya? Para que se entienda, el 2,94% del ácido está disociado. Ya, pero esto es lo que andamos buscando. Ahora, aquí en este ejercicio nos piden la constante, ¿cierto? Ya. Entonces, la constante de acidez va a ser igual a la concentración inicial, que son 2 por 10 elevado a menos 2 molar, por el grado de disociación, que son 0,0294 al cuadrado, ¿cierto? Ya, entonces sería eso que está ahí, ¿cierto? Por los 0,0294, está acá, ¿cierto? Ahí. Y esto está al cuadrado. Y son 1,72 o 1,72 mejor dicho, por 10 elevado a menos 5. Y ahí hemos calculado la constante de acidez. Ahí sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Se fijan? Y ahí veamos el último, ¿cierto? Ya miren, acá dan el grado de disociación, entonces siempre colocar datos. Dice la solución de ácido acético, ya, da la concentración inicial del CH3COH, que es 0,1 molar, ¿cierto? Dice que el grado de disociación es 1%. Eso es lo mismo que tener 0,01. ¿Ya? Y nos preguntan, calcule el pH. Ya, pero para poder hacer ese, nosotros necesitamos la reacción. Entonces, esto está en agua. Entonces,
tenemos el ácido acético más agua. Aquí vamos a formar el ion hidronio. Entonces va a estar el ion hidronio más el ion acetato, ¿cierto? Ah, perdón, acá los corchetes no tienen por qué ir aquí. Ahí. Y esto está mal. Es CH3COO menos. Entonces nosotros tenemos que calcular la constante, o sea, el pH, pero a partir de la constante. Ahora, a ver, no necesariamente porque no tenemos la constante, pero sí sabemos que en el equilibrio, ¿cierto? Esto era la concentración inicial menos 1 menos el grado de disociación. Esto era la concentración inicial por el grado de disociación y acá la concentración inicial por el grado de disociación. Ah, ya. Igual es más fácil porque el pH nosotros lo calculamos como menos el logaritmo del ion hidronio, ¿cierto? Y el ion hidronio lo calculamos con la concentración inicial por el grado de disociación, que son valores que ya lo tenemos. Ajá, entonces el ion hidronio o la concentración del ion hidronio para el pH va a ser la concentración inicial por el grado de disociación. Entonces, esto es igual a 0,1 molar por 0,01. 0,01. Y eso da 0,001 molar. Por lo tanto, la concentración del pH, o sea, perdón, el pH va a ser menos logaritmo de 0,001 molar. Entonces esto sería acá menos logaritmo de 0,001, ¿o no? No, 0,01. pH 3. Ya, pH 3. Y ahí está la respuesta. Ya, entonces, queda de tarea hacer el 14 según la guía, ¿cierto? El 14 ese lo tienen que hacer ustedes ya, que es muy parecido a lo que habíamos hecho anterior. Ya, ese queda de tarea. Vamos a dejar todas las tareas aquí. 14, 16, 17. Y con eso acabamos la guía, ¿vale? O sea, al menos la parte de pH. ¿Ya? Esto queda de tarea. Ya, esto es la tarea. ¿Vale? Estos tres quedan de tarea. Ya, esto es lo que ustedes deben hacer, ¿ya? Así que yo les recomiendo que estudien porque al menos un ejercicio de esto, de acidez o de basicidad, va a entrar en la prueba. ¿Ya? Puede que sea uno de estos ejercicios o alguno de los que están acá porque tienen similitudes. ¿Ya? O puede que entre uno y uno. ¿Ya? Ya, jóvenes, espero que estén muy bien. Gracias por ver esta cápsula.